hay algo que se llama el libro de la vida. Y ahí en ese libro de la vida dice la palabra en Apocalipsis, que lo vamos a leer un ratito, que se abre el libro de la vida. Se va a abrir. Y si tu nombre no está ahí, podéis ser miembro fundador de 266 iglesias. No vas a entrar. Porque lo que te da la salvación no es ser miembro de una iglesia. Lo que te da la salvación no es ser pastor. Lo que te da la salvación no es ser cantante o adorador. Lo que te da la salvación no es ser ministro o maestro de la escuela de niños. Lo que te da la salvación se llama la fe en Cristo Jesús, en la fe en que Él murió, la fe en que resucitó, la fe en que me va a salvar, la fe en que Él murió por mí. Todo es por fe. Y Él nos las da por gracia. Buenas noches a todas las personas. Dios me les bendiga. Sean todos bienvenidos nuevamente a este miércoles de live. Miércoles de live cuando es 1 de octubre. ¡Wow! Se fue septiembre, ya es pasado. Empieza el último trimestre del año. Octubre primero. Y qué manera de comenzarlo que escuchando la palabra de Dios, buscando al Señor, buscando su presencia y siempre su respaldo en todas las cosas. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando por las diferentes cuentas cuando son las 7:01 p.m. de la noche en Indianápolis, Estados Unidos. Sean todos bienvenidos. Y desde acá saludamos a las diferentes personas que se conectan desde muchos lugares. México siempre conectado, por supuesto, mi amada Venezuela. También saludos a todos. Por acá saludo a las personas de TikTok, siempre ahí pegadas, mis amigos jóvenes del TikTok, y cuenta de Instagram de Iglesia de Fe. Y por acá, por supuesto, como siempre, nuestros amigos fieles de YouTube y cuenta de Facebook de Iglesia de Fe y Giancarlo Petit. Sean todos bienvenidos nuevamente. Hoy tenemos una palabra que el Señor nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha revelado, y queremos llevar esta palabra que va a ser de muchísima bendición. Yo sé que sí. Así que te pido, por favor, que desde ya vamos a orar para preparar nuestro corazón, para preparar nuestra alma, para preparar nuestro espíritu, para que se conecte al Espíritu Santo y que sea recibiendo esa palabra que el Señor quiere darte para ti. De verdad que doy gracias al Señor por cada miércoles, porque siento que cada miércoles es esa palabra que nos enseña, es esa palabra que nos corrige, esa palabra que nos dirige, esa palabra que siempre está para, para darnos ese impulso que necesitamos. Así que quiero orar al Señor. Vamos a orar por ti, vamos a orar por las personas que se han de conectar, vamos a orar por las personas que se conectarán en diferido, y vamos a poner todo esto que hacemos en manos de nuestro Señor Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por la bendición de nuevamente estar en vivo, en este live, Señor, que tú has permitido. Gracias, mi Dios amado, porque eres tú el que has permitido todas las redes sociales, eres tú el que has permitido todas las cosas, porque dice la palabra que hasta las piedras van a hablar, Señor. Y hoy en día son muchas las personas que predican por las redes sociales, y doy gloria a ti, Señor, por cada hombre y mujer que se levantan en las redes para llevar tu palabra de una manera correcta, Señor, de una manera verdadera, para llevar a las personas al evangelio. Yo te pido, Señor, que seas tú bendiciendo esta noche. Te doy las gracias por Manuel, por Virginia, personas que siempre están dispuestas para ayudarnos, para apoyarnos. Señor, bendice sus vidas, bendice su ministerio, Señor. Y te pido, papá, que hoy podamos llevar una palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú tomando control de mi cuerpo completamente, de mi mente, de mi alma, de mi espíritu, y que seas tú hablando por medio de mí, que mi carne mengue completa y absolutamente, para que toda palabra que salga de mis labios sea por tu unción, porque tú me diste la orden, y que yo pueda decir en este día lo que tú a mí me revelaste en intimidad. Yo te pido, mi Dios amado, que toda la gloria y la honra sea para ti, y ponemos todo en tus manos. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Y antes de comenzar, les quiero pedir, como siempre, por favor, a ustedes no les cuesta nada, y a mí y al Señor ayuda muchísimo, que compartan, por favor, este live. Ahí rapidito, antes de comenzar la palabra, dele ahí like, suscríbase al canal, de verdad que ayuda muchísimo. Si no estás suscrito, suscríbete. Hay personas que a veces dicen, pero ¿para qué voy a darle like si yo siempre lo estoy viendo? Sí, pero cuando tú le das like, el algoritmo de YouTube, por ejemplo, puede ver que hay algo que está llamando la atención, y bueno, y puede sacar la palabra y puede colocar el video para que muchas más personas lo vean. Así que, y la idea es ir creciendo como comunidad. Esa es la idea, que cada miércoles pasemos y sean más personas las que se puedan conectar. Así que te pido, por favor,
Mis hermanos de YouTube, mis hermanos de Facebook, de Instagram, ahí coloquen sus historias por WhatsApp, envíen la invitación para que muchas personas se puedan conectar. Así que estando listos, vamos a empezar y vamos a empezar con esta palabra que traemos el día de hoy. ¿Quién está más cerca de Dios? Tenemos el post, Virginia, allí. Vamos a colocar el post. ¿Quién está más cerca de Dios? Y vemos en ese post un sacerdote que está levantado con todas sus vestiduras reales, con todas sus vestiduras sacerdotales, quise decir, está ahí con esa presencia imponente, un hombre de Dios, pero vemos al lado una mujer que está tirada en el suelo, postrada delante del Señor, es una mujer X, no representa quizás gran cosa, y realmente de estas dos personas te pregunto, ¿quién está más cerca de Dios? Una cosa es lo que parece y una cosa es lo que realmente es. Yo sé que muchas personas quizás saben la historia, pero una cosa es lo que aparentamos ser. Hoy en día las apariencias dicen muchas cosas y las redes sociales, empecé hablando acerca de las redes sociales, son especialistas en esto, especialistas en vendernos potes de humo, especialistas en vendernos vidas filtradas y ficticias de las cuales nosotros compramos esa vida y pensamos en muchas maneras de que sí, lo que yo estoy viendo es lo que creo y lo que quizás está pasando, pero realmente somos engañados a diario porque creemos que lo que es evidente es lo que está pasando y a veces no sucede así. Muchas veces no pasa así. Entonces, cuando vemos esta foto y hacemos la pregunta, quitando cualquier conocimiento que tengas de la Biblia, para que lo podamos quitar un momento, ¿quién pareciese estar más cerca de Dios? Evidentemente el hombre de Dios. El que tiene todas las vestiduras reales, el que tiene, perdón, vestiduras sacerdotales, el que está con esa postura imponente como hombre del Señor. Y realmente la mujer quizás parece una mujer pecadora, una mujer quizás que ha tenido luchas, quizás que hizo, está postrada. Y repito, no todo lo que vemos es lo que aparenta ser. Vamos a buscar la palabra. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 30. Y dice el Señor, por lo tanto, el Señor Dios de Israel dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdote. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Esta es una palabra muy importante. Está en primera de Samuel capítulo 2 versículo 30. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? Se lo está diciendo al sacerdote Elí por medio de un profeta. Dice la palabra y vamos a desmenuzar este versículo porque es muy importante. Porque muchas personas dicen, no, a mí el Señor me lo prometió, aleluya. Y si me lo prometió, lo va a cumplir, amén. Yo no digo lo contrario. Yo no digo lo contrario, pero las promesas de Dios también tienen que ver con lo que tú eres de en medio de esa promesa. Las promesas de Dios también tienen esa condición de ver a ver qué tanto tú crees en las promesas que el Señor te ha dado. Las promesas de Dios siempre nos ponen en una situación a veces un poco complicada porque tenemos que caminar en función de esa promesa y tenemos que cumplir también nuestra parte de la promesa. Y fíjate lo que dice el Señor. Prometí, dice la palabra, dice, prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. O sea, Dios hizo una promesa a la tribu de Leví, a la familia de Aarón, hermano de Moisés, donde siempre un descendiente de ellos iba a estar como sacerdote, sumo sacerdote, de frente al Señor. Pero dice la palabra, sin embargo, dice el Señor, sin embargo, hay una condición, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. El Señor te pudo haber hecho una promesa, pero el Señor siempre va a honrar al que lo honra, al que lo busca, al que realmente tome en cuenta su opinión, al que tome en cuenta qué dice el Señor, al que tome en cuenta qué quiere el Señor que haga, al que tome en cuenta la voluntad del Señor. No es que voy a hacer lo que me da la gana y el Señor siempre va a cumplir la promesa en mi vida. Pues no, no funciona así. Funciona que cuando yo recibo una promesa, yo tengo que aferrarme a esa promesa, pero tengo que caminar en función de la promesa que Dios me ha dado. No puedo abandonar lo que Dios prometió y esperar que Dios también lo haga. Por eso que dice esta palabra, que honraré a los que me honran y despreciaré, apartados de mí, a los que me menosprecian, a los que no lo toman tanto en cuenta. Y esto es sumamente importante. Te repito, esta palabra Dios se la está dando a el sacerdote Elí. Este sacerdote, quien era descendiente directo de Aarón, era el que estaba
como sumo sacerdote para el tiempo de Israel, antes de Samuel. Y este hombre, aparentemente, como está en la foto, era un hombre sumamente hombre de Dios, hombre que realmente tenía el enfoque en el pecho, hombre que dirigía el tabernáculo, hombre el que dirigía los sacrificios, era el que entraba en el lugar santísimo, era el que preparaba el incienso, era el que daba las órdenes, era el que el pueblo quizás reconocía como hombre de Dios, pero realmente el pueblo lo puede reconocer, pero Dios no lo estaba reconociendo. Ya Dios a este punto le está diciendo a Elí, ¿sabéis qué? No lo estás haciendo bien y te voy a quitar del puesto. ¿Por qué está pasando esto? Porque Elí tenía dos hijos, Ofni y Figne, que realmente dejaban mucho que desear. También eran sacerdotes del templo, también estaban dedicados a los sacrificios, también eran los que iban a heredar el sumo sacerdocio, quizás por sus padres. Pero estos muchachos, en vez de atesorar lo que Dios les había dado, en vez de guardar en su corazón los mandamientos de Dios, estos muchachos se comportaban de una manera muy diferente. Estaban solamente pendientes de tomar para ellos las ofrendas que le daban al Señor, de quitarle la ofrenda a Dios para ellos, de buscar a mujeres, de andar descarriados, de hacer lo que les daba la gana y valerse de su posición de sacerdotes, de su posición y que de hombres de Dios, para realmente hacer lo que les daba la gana. Y Dios, por supuesto, que no se le escapa nada, se está dando cuenta de esto. Y fíjate lo que le dice aquí en el versículo 31, 1 Samuel 2:31, y dice: llegará el tiempo, sigue Dios hablándole a Elí, llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva en el sacerdocio. Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo. Ninguno llegará a viejo. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel. Pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Los pocos que no sean excluidos de servir en mi altar sobrevivirán, pero solamente para que sus ojos queden ciegos. Sigo con la palabra, para que solamente sus ojos queden ciegos y se les rompa el corazón. Y sus hijos morirán de muerte violenta. Y para comprobar que lo que dije se hará realidad, haré que tus dos hijos, Ofni y Figne, mueran el mismo día. Esta es la profecía que le lleva un profeta a un sacerdote. Y a mí lo que me llama la atención, si usted lee el capítulo 2 de Primera de Samuel y brinca al capítulo 3 de Primera de Samuel, prácticamente el sacerdote Elí está recibiendo esta profecía que es tan dura, donde le están diciendo que los van a sacar del sacerdocio, donde sus familias los van a sacar, donde van a morir todos los hijos, que los que no se mueran van a quedar ciegos. O sea, todas estas cosas tan terribles, chico, y parece mentira, no hace nada. No hace nada para poder corregir la situación. No hace nada para realmente poder remediar lo que Dios le está diciendo. Es una cosa totalmente absurda. Parece mentira. Un hombre que realmente está siendo usado por el Señor y que no le importe lo que esté pasando. Si usted lee la Biblia, quizás sí, habían unos regaños con los hijos. ¿Hasta cuándo, muchachitos, van a hacer esto? Y ustedes, pau, no se hace. Pero no se trata de eso. Se trata de realmente tomar correctivos. Se trata realmente de quitarles. Así como Dios le está diciendo, te voy a quitar, entonces yo tengo que quitarle, entonces, en todo caso, lo que está corrompiendo a mi familia. Yo tengo que tomar una decisión. Y suena duro, pero a veces tenemos que tomar decisiones. ¿A quién quiero honrar? ¿A mis hijos o quiero honrar a Dios? Y es duro lo que te estoy diciendo, pero es la verdad. Es la verdad. A veces honrar a nuestros hijos es deshonrar a Dios. A veces comulgar con lo que mis hijos dicen es quitarle a Dios la razón. A veces ponerme de parte de mis hijos y aplaudirles todas las groserías y cosas que hacen es ponerme de espalda al Señor. Por eso que dice la palabra, si el que me quiera seguir tiene que aborrecer madre, padre, hijo, porque no puede haber más nada que el Señor. Yo entiendo el amor de padre hacia hijo y hoy vamos a hablar un poquito más acerca de eso, pero no puede estar por encima del amor hacia Dios. No puede estar por encima. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Y es realmente lo que está pasando aquí. Estos muchachos, Elí con sus dos hijos, parecen de religiosos porque se visten como de religiosos. Son personas que quizás tienen un cargo y ejercen ese cargo. Son personas que son vistos por apariencia como los sacerdotes y quizás sí,
son los sacerdotes, pero realmente para Dios ya están descalificados. Y usted me dirá, mi chico, pero que eso pasó hace muchos años. No, es que eso sigue pasando hoy en día. Hoy sigue pasando hoy en día. ¿Cuántas iglesias están llenas de personas que parecen religiosas, pero son personas que realmente no honran al Señor? ¿Cuántas personas en la iglesia hay hoy en día que con una sonrisa fingida, que con un abrazo ficticio, que con un Dios te bendiga que es de mentira, que es de la boca para afuera, realmente son personas que en su corazón están llenas de odio y llenas de rencor y solamente quieren destruir la iglesia? ¿Cuántas personas hoy en día el domingo levantan las manos y parecen personas súper que aman al Señor, pero de lunes a domingo siguen siendo las personas que están totalmente descarriadas? No les interesa lo que el Señor diga. Usan la iglesia como una fachada. Usan la iglesia como esa muestra para montarla en Instagram para que la gente crea, pero realmente en mi vida privada soy una persona que está totalmente apartada del Señor. Y para este tipo de personas va este mensaje. Son para esas personas que realmente son cristianas los domingos. Este mensaje quizás va para esas personas que piensan que es suficiente simplemente con aprenderse 2 canciones y aprenderse un salmo. Este mensaje va para aquellas personas que no le están dando importancia a lo que Dios les está diciendo en su vida. Yo creo que Lee pensaba a la final, bueno, que él era sacerdote y estaba bien, pues. Y estaba bien. Pero Dios le estaba diciendo, no está bien. Y hoy Dios te está diciendo, mi amado hermano y hermana que me estás viendo, y yo sé que me estás viendo, lo que estás haciendo no está bien. Lo que realmente tú piensas que Dios entiende, quizás Dios no lo está entendiendo. Y hoy Dios te está diciendo de manera directa y concreta, sin mucho preámbulo, yo honraré a los que me honran. La palabra no dice, mira, la palabra dice, Dios honra al que los honra y desprecia al que me menosprecie. Ya está. La palabra no dice, Dios honra a los que se conectan el miércoles en el live. Dios honra al que el domingo llega a la iglesia. Dios honra al que camina con la Biblia debajo del brazo. Dios honra al que dice Dios te bendiga todos los días. No. Dios honra al que lo honra a Él. Y para honrar a Dios no se trata tanto de lo que hago en público. Se trata más de lo que hago realmente en privado. Se trata más, yo honro a Dios cuando yo trato de escuchar su voz lo mejor que yo puedo, y en ese escuchar su voz y saber cuál es su voluntad, yo quiero cumplir esa voluntad. Eso es honrar a Dios. Honrar a Dios significa que a pesar de que vaya en contra de mis principios, que a pesar de que vaya incluso contra mis creencias, de pensar inclusive que lo que voy a hacer para el mundo voy a perder, pero para Dios voy a ganar. Entonces eso se trata de honrar a Dios. Y si nosotros cada día tratamos de honrar a Dios, Dios nos va a honrar. Dios nos va a honrar. Y no hay nada mejor en la vida que cuando Dios nos honra. Cuando tú buscas darle la gloria a Dios en todo lo que tú haces, Dios te va a honrar. Pero si no lo hacemos así, Dios nos va a menospreciar. Y quiero decirte que eso no pasaba solamente en aquellos tiempos. Pablo se lo advirtió a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Fíjese lo que dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Fitness y OVNI, ¿a quiénes amaban? A ellos mismos. A ellos mismos. De las ofrendas de Dios sacaban la mejor parte. Se peleaban con el tipo que ponía la carne y se la quitaban. Ellos estaban todos gorditos, bonitos, hermosos, ¿qué tal? Y el pueblo pensando que era para el Señor. Deshonraban totalmente a Dios, enamoraban a las muchachas, hacían de todo. Yo creo que hasta bebían. Y eran sacerdotes, eran levitas, estaban apartados para el Señor. Esta gente estaba apartada para servir al Señor. Y estas personas hacían lo que les daba la gana. Y dice la palabra, por su dinero serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Escuche. Se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Usted dígame si no estamos viviendo eso en estos tiempos. Pero era lo mismo que estaban viviendo en aquel tiempo esta gente, era exactamente igual. Continuamos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán.
calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Y aquí me quiero detener. Aquí me quiero detener. La carne siempre está en búsqueda del placer. ¿Por qué la gente toma licor? Por placer. ¿Por qué la gente consume drogas? Por placer. ¿Por qué la gente tiene sexo? Por placer. ¿Por qué la gente quiere el dinero? Porque te compra el placer. El placer, la carne busca siempre el placer, pero nuestro espíritu debe buscar siempre amar al Señor. Entonces, en esa lucha que la tenemos todos, porque todos las tenemos, esa lucha que la tenemos todos, ¿quién está ganando? Pregúntate ahí donde estás, pregúntate un momentico. ¿Quién está ganando esa lucha? ¿Tu carne o tu espíritu? ¿Quién está ganando la lucha? ¿A quién estás tratando de honrar? ¿A tu carne, al placer que da tu carne? ¿O estás buscando honrar a Dios? Tenemos que respondernos esto. Dice la palabra en el versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y termina el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, aléjate de esta clase de individuos. Yo te quiero decir a ti, mi amado hermano que me estás viendo, yo te quiero dar el mismo consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo. Aléjese de esa clase de personas. Yo sé que tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo y hay que hacerlo. Yo sé que tenemos que llevar la palabra a todo el mundo y hay que hacerlo. Si usted tiene personas a su lado que son así como la que acabo de leer, malagradecidas, calumniadores, que aman su cuerpo, que aman su vida, el dinero, fanfarrones, orgullosos, todo ese tipo de personas, dice la palabra que nos alejemos de ese tipo de personas. Y si vas a estar con ellos para llevarles la palabra, pero nada hacemos compartiendo fiestas con estas personas. Nada hacemos compartiendo conversaciones hasta altas horas de la noche con estas personas. Es un consejo que simplemente te quiero dar. Es un consejo que simplemente te quiero dar. Dios estaba deshabilitando prácticamente a Elí con sus hijos e inclusive a su familia, a sus descendientes. Los estaba deshabilitando como sacerdotes. Les estaba quitando todo lo que le había entregado. Les estaba diciendo, voy a poner fin a tu mandato, vamos a llamarlo de esta manera, y al legado que tenía este hombre. Y este hombre parecía no importarle mucho. A sus hijos yo sé que no le importaba nada, pero a este hombre parecía no importarles tanto. Tanto así que a la final estos muchachos mueren, prontamente mueren, los dos mismos días los mataron. Claro, en función de su sacerdocio, estando en funciones, lo mataron en función del sacerdocio. Lo mataron. Y el padre, Elí, cuando se da cuenta de lo que pasó, se cayó y se desnucó y también murió. Murieron todos. Dios cumplió su palabra. A la final terminan muertos. Terminan muertos. ¿Por qué esta gente pasó por esto? Yo quiero explicarte por qué las personas terminan de esta manera tan mal. Porque una persona que realmente según se suponía que conocía a Dios como Elí y sus hijos, ¿por qué terminan muertos y prácticamente deshabilitados por el Señor? Porque una persona que un día conoció a Cristo, que un día conoció al Señor, que un día intentó caminar con el Señor, realmente llega un punto donde se apartó de Dios. ¿Qué faltó en esa ecuación para que todo pudiera funcionar? ¿Qué faltó en esa ecuación para que la promesa se pudiera cumplir? La promesa que Dios hizo, ¿qué faltó para que esa promesa se cumpliera? A veces te quiero preguntar, ¿qué falta en tu vida para que realmente puedas ganar la batalla que te estoy comentando? ¿Qué falta en tu vida para que tú puedas doblegar tu carne y el placer de la carne y que sea tu espíritu el que realmente empiece a ganar esa batalla? Por medio del Espíritu Santo, por supuesto. ¿Qué falta en tu vida? ¿Qué te está haciendo falta? Pastor, dígame, ¿qué me hace falta para yo poder cada día enfrentar esa batalla? Porque tienes que enfrentarla a diario. Y que realmente no me pase como le pasó a esta gente. Que el Señor un día me vaya a decir, ¿sabe qué? Se acabó, te deshabilito.
¿Qué me falta entonces, Señor? Bueno, te falta lo siguiente. Fíjate lo que te voy a comentar aquí. Mateo 17:19. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Cristo había dicho, expulsarán demonios en mi nombre. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? ¿Por qué a esta gente, a los discípulos, le llevan un endemoniado y por más que intentaron no pudieron sacar ese demonio? Tuvo que venir el Señor Jesús para que Él mismo sacara a este demonio. ¿Por qué? ¿Qué faltaba ahí? Jesús no da la respuesta. En el versículo 20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Los discípulos no pudieron sacar un demonio y se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué la promesa que Dios nos hizo no se está cumpliendo? Y Cristo se lo está diciendo, no se está cumpliendo porque no hay fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es como que yo quiera honrar a Dios sin tener fe. No funciona, no hay manera. Sin fe no podemos agradar al Señor. Necesitamos la fe. La fe es el ingrediente que engrandece, vamos a llamarlo así, tu amor al Señor. La fe, cuando entra en tu vida, lo que hace es que te llena de eso que necesitas para poder agradar a Dios con toda tu vida, con tu ser, con tu alma, con tu cuerpo, con todas las cosas. Es por medio de la fe. Dice la palabra que Cristo es el autor, porque es que la fe no la podéis comprar. Te voy a explicar una cosa, la fe no es que llegas a un supermercado en Walmart y dices, mira, dame 2 kilos de fe que se me acabó. No, la fe no se compra. La fe no la podéis comprar en un supermercado, la fe no la vas a sacar. La fe te la da Cristo. Dice que Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, pastor, ¿cómo tengo fe? Fácilmente. Dice la palabra que la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Perfecto. Entonces, ¿por qué si la fe viene por oír la palabra de Dios? En este momento que estáis sentado ahí viendo un live, en vez de estar pendiente de lo que yo estoy diciendo, estáis viendo TikTok, por ejemplo. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces en este momento que estamos hablando de la palabra de Dios, que estoy tratando de llevarte la palabra de Dios, ¿qué hacéis hablando con el que está al lado tuyo y no estáis escuchando lo que estoy diciendo? ¿Me explico? Y es que así somos las personas. Vamos a una iglesia y en vez de estar escuchando lo que el pastor, el predicador que está de turno me está diciendo acerca de la palabra para tratar de absorber, porque mientras más palabras absorbéis, más fe te llega. Más fe te entra, más fe se mete en tu cuerpo. Y la fe es lo que nos va a motivar, es lo que nos va a llevar, es lo que nos va a mover. Si ustedes tienen fe, podrán decir la montaña, muévase de aquí para allá. Pero vamos a una iglesia y en vez de escuchar al predicador, estamos viendo quién llegó tarde, quién llegó temprano, qué ropa tiene el hermano, si el predicador se equivoca, si no se equivoca, si el de la alabanza se subió, si no se subió. Si las luces las apagaron, si las luces las prendieron, a qué hora van a terminar, tengo hambre, tengo sueño, tengo esto, tengo lo otro. ¿Para qué va ahí? ¿Qué pasaba con Fitness y con OVNI? Eran sacerdotes, pero no les interesaba nada del templo. Estaban ahí, pero no estaban ahí. Y así somos muchos de nosotros. Agarramos a la Biblia porque esa es otra manera donde puede entrar la fe, leyendo la palabra que la absorbas y empezamos a leer la Biblia y cuando vais por la segunda línea estoy pensando en las caraotas que dejaste en la nevera. Y vais por la cuarta línea y ya estoy pensando en lo que le vas a decir al jefe. Tenemos que realmente ser intencionales con las cosas del Señor. Repito, aquel que honra a Dios, Dios lo va a honrar. Aquel que menosprecia las cosas de Dios, Dios lo va a menospreciar. Así de sencillo. Y termina este hermoso versículo diciendo, nada será imposible. A su nombre sea toda la gloria. Yo te quiero leer,
Vamos a leer el Salmo 80, gran parte del Salmo 80, porque quiero que veamos ciertas cosas. Dios le prometió al pueblo de Israel muchísimas cosas maravillosas, la tierra donde fluye leche y miel, y todas aquellas cosas maravillosas. Y Dios cumplió muchas cosas. Pero pasa que hay un momento que Dios dejó de cumplir. ¿Por qué deja de cumplir? Porque el pueblo se aparta. ¿Y por qué el pueblo se aparta? Porque deja de tener fe. ¿Y por qué el pueblo deja de tener fe? Porque deja de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué deja de escuchar la palabra de Dios? Porque le empieza a dar gozo a su carne. ¿Y por qué le empieza a dar gozo a su carne? Porque así somos los humanos. Cuando el humano se descuida de las cosas de Dios, es cuando está el gran problema. Mira lo que dice aquí el Salmo 80. Vamos a poner el Salmo 80, por favor. Dice, versículo 3. Oh Dios, haznos volver a ti. Así comienza. Haznos volver a ti. Aquí hay una gran revelación. Nosotros no podemos volver al Señor solos. No es que hoy escuchaste y mañana, mañana voy a volver al Señor, chicos. Yo mañana creo. No. Eso no funciona así. Es Dios el que te hace volver. Y Dios te hace volver cuando realmente tú lo buscas a Él de verdad. Cuando tú dices realmente, yo me arrepiento de lo que he hecho. He hecho las cosas no muy bien delante del Señor. De verdad que sí, me ha apartado, que fue lo que no hizo Elí. Y yo pido perdón al Señor, empiezo a leer su palabra, empiezo a buscar su palabra, me empiezo a llenar de fe, y al llenarme de fe empiezo a caminar con el Señor, y ahí empieza aquella relación nuevamente. Dice, oh Dios, haznos volver a ti. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿hasta cuándo seguirás enojado con nuestras oraciones? Hay gente que siente esto. Hay gente que siente que ora y que eso quedó ahí en la pared. Hay gente que siente que ora y que no llega ni siquiera al techo. Hay gente que siente que ora y que no lo escucha a nadie. ¿Será que eso que estás sintiendo, y te lo voy a decir con todo respeto, será que es así de verdad? ¿Será que lo que tú estás hablando no lo está escuchando nadie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Será que Dios no está dispuesto a escuchar a una persona que le dedica quizás 5 o 10 minutos en la mañana antes de irse porque piensa que está bien, pero el resto del día hace totalmente todas las cosas opuestas al Señor? Lo digo así como para que reflexionemos, pues. ¿Será que cuando voy a orar, eso se queda ahí en esas 4 paredes como que dando vuelta y nunca llega a la presencia de Dios? ¿Será porque Dios sabe que realmente con tu vida, con tus acciones, estás menospreciando al Señor? ¿Será que está pasando realmente eso? Vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Nos diste tristeza por comida y nos hiciste beber lágrimas en abundancia. Nos convertiste en el desprecio de las naciones vecinas. ¿Quién los convirtió? Dios. Continuamos. Nuestros enemigos nos tratan como si fuéramos una broma. Haznos volver a ti. Versículo 7. Oh Dios de los ejércitos celestiales, haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Esto es un clamor hermosísimo de gente que se dio cuenta apartada de Dios. Gente que se dio cuenta que no estaba honrando a Dios y se están dando cuenta que son el hazmerreír de las personas, que su vida es un desastre, que le están robando todo, que no tienen tranquilidad, que no tienen perdón, que no tienen paciencia, que no tienen paz, que no tienen nada del Espíritu. Y cuando estamos en este punto, desesperadamente, entonces buscamos al Señor. Pero esto es una gran bendición. Esto fue lo que no hizo Elí. Esto que está aquí, si Elí hubiese hecho esto, quizá la historia fuera muy distinta en Samuel. Pero esto no fue lo que hizo Elí. Elí se resignó. Versículo 8. Nos sacaste de Egipto como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Nuestra sombra cubrió las montañas, nuestras ramas cubrieron los poderosos cedros. Extendimos las ramas al occidente hacia el mar Mediterráneo. Nuestros retoños se extendieron al oriente hacia el río Éufrates.
Pero ahora, ¿por qué has derribado nuestras murallas? De modo que todos los que pasan puedan robarse nuestro fruto. El salmista está reconociendo que cuando Dios quiere, hace extender a las personas. Que cuando Dios lo dice, las personas se van a expandir. Y vas a llegar al norte, al sur, como le dijo Dios a Abraham. Mira, Abraham, mira para allá hasta donde vos veáis. Eso te lo voy a dar. Ahora mira para el otro lado. Hasta donde vos veáis, eso te lo voy a dar. ¿Pero por qué? Porque Abraham honraba al Señor en lo que hacía. Abraham nunca le negó nada al Señor, ni a su propio hijo Isaac, cuando se lo pidió en sacrificio. Él fue y lo llevó con fe. ¿Qué es lo que? Mira, ¿por qué Abraham prosperaba en todo? ¿Por qué? Porque yo quiero que reencuentres la respuesta. ¿Por qué Abraham prosperaba en todo? ¿Quién era Abraham? El padre de la fe. El padre de la fe. Hermanito que me estás viendo, hermanita, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, repito, no se consigue con el libro 5 pasos para llenarme de fe. No, 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 no. La fe solamente entra por oír la palabra de Dios. Y lo mejor que te puede pasar es como estamos hablando aquí en este salmo. Versículo 13. Los jabalíes del bosque los devoran y los animales salvajes se alimentan de ellos. Versículo 17. Fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. Él sabe que por su fortaleza no lo puede hacer. Él sabe que no lo puede hacer. Dice, fortaléceme. Esto es una cosa, esto es humildad pura. Lo que te estoy diciendo es humildad. Tenemos que dejar de ser tan arrogantes. Pensar de que nosotros tenemos el control de buscar al Señor. No lo tenemos. Que nosotros somos tan buenos que vamos a amar a Dios. Mentira. Somos personas por naturaleza que somos malas. Tenemos que realmente en humildad decirle al Señor, chicos, sí, he sido malo, he hecho lo que no te agrada. Así tengáis 15 años en el evangelio, así tengáis 40. Es más, esas son las personas que más rápido tienen que buscar y pedirle a Dios que les perdone. ¿Sabéis por qué? Porque a muchos nos puede pasar de lo siguiente. Tenemos 15, 20 años de convertido y creemos que ya estamos listos. Que lo que nos faltan son las alas, porque somos ángeles ya. Y cuidado, lo decía el domingo, el que crea estar firme, cuidado que no caiga. Cuidadito con eso. Hay muchos cristianos, muchísimos cristianos, que creen que porque van a una iglesia todos los domingos y levantan las manos y se saben 4 salmos, ya creen que están listos. Que son Gabriel y Miguel, pues. No, cuidadito, porque a veces cuando nos sentimos más tranquilos es cuando realmente, ay papá, pila. El salmista aquí fortalece al hombre que amas, al hijo que elegiste. Entonces jamás volveremos a abandonarte. El abandonar a Dios depende de esa fortaleza. Tener esa fortaleza. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. ¡Wow! Necesitamos revivir para que podamos invocar el nombre. Estamos muertos por el pecado. Estamos muertos por el pecado. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Revívenos para que podamos entonces invocar tu nombre una vez más. Haznos volver a ti, versículo 19. Haznos volver a ti, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Haz que tu rostro brille sobre nosotros. Solo entonces seremos salvos. Es la humildad. Dios no puede despreciar, dice la palabra, y Dios no se puede contradecir. Dice la palabra que Dios no va a despreciar nunca un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado. Es un corazón que se doblega delante del Señor. No con altivez. No diciéndole al Señor los años que tengo en la iglesia. Al contrario, es diciéndole al Señor, por más que tengo 30 años de cristiano, me sigo equivocando cada día más. Es esa humildad la que nos pone en la posición correcta delante del Señor. Y es cuando Él ve esa humildad de corregir, de cambiar, o por lo menos de querer cambiar. Cuando Él ve esa humildad de reconocer
que estamos viviendo en pecado y que queremos cambiar aquello, es cuando entonces Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va a dar lo que necesitamos para poder volver hacia Él, como decía el salmista. Cuidado con creernos que ya estamos listos, que ya la hicimos, que ya llegamos. Cuidadito con aquellos que piensan que la salvación no se pierde, y como no se pierde, puedo hacer lo que me da la gana, y como hacer lo que me da la gana, entonces bueno, ya está, ya yo llegué, ya tengo el libro, el nombre mío anotado en el libro de la vida. Cuidado. La vida te da sorpresa, dice por ahí una canción. Cuidado. Cuidado con ese mensaje. Yo no voy a caer aquí en discusión si la salvación se pierde o no se pierde. Yo no voy a entrar en esa discusión. Yo lo que te estoy diciendo es cuidadito con ese mensaje que está rodando de muchos pastores, irresponsables por cierto, diciendo, no, tranquilo, la salvación no se pierde, ya que aceptaste a Cristo, dale para adelante y lo que... Cuidado, cuidado. Dice la palabra, por sus frutos conoceréis. Elí era sacerdote, sumo sacerdote, tenía el enfoque en el pecho, lo respetaba todo el mundo, daba órdenes, hombre de Dios, sacerdote, él oraba, buscaba y a la final, mire, saclán. Cuidado, cuidado. Saúl, primer rey de Israel, tenía el Espíritu Santo adentro. El Señor lo ungió, el Señor lo escogió, el Señor lo apartó, el Señor lo puso como rey. Y un día le quitó el Espíritu Santo y le metió un espíritu de tormento para no dejarlo tranquilo. Cuidado. ¿Por qué pasó esto? Porque Saúl, cuando llegó a ser rey, pensó que era la última Coca-Cola del desierto. Y terminó levantando estatuas para él mismo porque él era muy bueno. No obedecía a Dios. No honró a Dios. No honró a Dios. Y Dios terminó quitándole el Espíritu Santo y metiéndole un espíritu para que lo atormentara. Cuidado, cuidado. No creamos cuentos de camino. Defendamos nuestra salvación con temblor. Cuidado, cuidado. Al altivo Dios lo mira de lejos. Entonces, tengamos cuidado. El apóstol Pablo habló muy clarito en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Dice la palabra. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Y aquí en el versículo 36 hay algo que es sumamente importante y quiero que lo anotéis. Si es posible, anotarlo en el teléfono. A que está al lado tuyo, decirle, pila con lo que te van a decir ahorita, pila ahí, escucha esta parte. Escuchar, la fe entra por él. Aló. Oír, escuchar. Perseverar con paciencia, dice el apóstol Pablo, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Voy a repetirlo, versículo 36, perseverar con paciencia, perseverar, o sea, es continuar, seguir, perseverar, seguir haciendo cada día, buscar al Señor cada día, estar en intimidad, ahí, perseverar, con paciencia. Pase lo que pase, con paciencia. Es lo que se necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La promesa que Dios le hizo a Elí, Dios se la quitó. ¿Por qué? Porque no perseveró. Esto es una gran revelación. Dale gloria a Dios por esto. Te lo voy a repetir. Elí fue quitado como sacerdote y murió. Sus hijos fueron quitados del sacerdocio y murieron. Y no tanto eso, toda la descendencia de Elí fue quitada del sacerdocio. ¿Sabes por qué? Porque no perseveró. No le dio importancia a perseverar en las cosas de Dios. No le dio importancia a lo sagrado. No le dio importancia a lo que Dios le había dado. No le dio importancia a las promesas de Dios. Y al no darle importancia a lo que es importante, realmente se acomoda y piensa que ya todo lo hizo. Y es cuando grandes personas han caído. Grandes pastores han caído porque pensaron que ya la tenían hecha. Grandes adoradores han caído porque pensaron que ya la tenían hecha. Grandes iglesias se han ido
al piso porque pensaron que no necesitaban ya a Cristo, porque ya la tenían hecha. Ojo con lo que te estoy hablando, perseverar con paciencia. Es lo que se necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, sigue el apóstol Pablo, entonces recibirán todo lo que él ha prometido. Versículo 37, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Cristo Jesús va a venir y tiene que conseguirnos haciendo la obra. Tiene que conseguir aferrados a su palabra. Tiene que conseguirnos llenos de fe. Cristo no viene a preguntar aquí quién iba por una iglesia y quién iba por otra iglesia, y los católicos por aquí, y los evangélicos por aquí, y el testigo de Jehová por aquí. No, así no va a llegar Cristo. Cristo va a separar solamente a dos, las cabras y las ovejas. Las cabras y las ovejas. Hay algo que se llama el libro de la vida. Y ahí en ese libro de la vida dice la palabra en Apocalipsis, que lo vamos a leer un ratito, que se abre el libro de la vida. Se va a abrir. Y si tu nombre no está ahí, podéis ser miembro fundador de 266 iglesias. No vas a entrar. Porque lo que te da la salvación no es ser miembro de una iglesia. Lo que te da la salvación no es ser pastor. Lo que te da la salvación no es ser cantante o adorador. Lo que te da la salvación no es ser ministro o maestro de la escuela de niños. Lo que te da la salvación se llama la fe en Cristo Jesús, en la fe en que Él murió, la fe en que resucitó, la fe en que me va a salvar, la fe en que Él murió por mí. Todo es por fe. Y Él nos las da por gracia. Si no tengo fe, estoy muerto. Es lo que te quiero decir. Si no tengo fe, estoy muerto. Y dice la palabra que Jesús es el autor y el consumador. Quiere decir que la fe se consume. Tenemos que regenerarla. ¿Y cómo se regenera? Escuchando la palabra, escuchando la palabra, escuchando la palabra. ¿Por qué trato yo de dar el live el miércoles? ¿Sabe por qué? Porque siento que de domingo a domingo es mucho tiempo. Necesitamos una palabra entre semanas. Es lo que yo pienso, pues. Y yo la pongo aquí para que la quiera escuchar. Pero realmente siento... Y Dios me dio el don de llevar la palabra y siento que los miércoles, el Señor me da una palabra para los miércoles y una palabra para el domingo. ¿Por qué, pastor? Si solamente el domingo está bien. No. Si no la queréis ver, no te conectéis. Pero yo siento que la palabra tiene que ser a diario, si es posible. Entonces, trato de predicar el miércoles para que tengamos palabra de Dios, alimento, y el domingo nuevamente. El viernes tengo las células para recibir palabra. ¿Me entendéis? Miércoles, viernes, domingo. Claro, porque tenemos que estar siempre alimentándonos. ¿Usted cuántas veces come al día? ¿Una vez? ¿O cuántas veces come por semana? Pero me dice la palabra que no solamente de pan vive el hombre, sino que vive de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa es la palabra de Él. Eso es lo único que te va a mantener vivo. Eso es lo único que te va a alimentar verdaderamente. Eso es lo único que te va a mantener siempre sumiso, humilde, delante de Él, lleno de fe y buscando su presencia. La palabra de Dios. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad. Sigo, 37. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Dice la palabra. Mira que wow, Dios mío. No había visto esto. Mira cómo el Espíritu Santo está dirigiendo este mensaje. Escucha. Lo que te acabo de decir, me está confirmando el Espíritu. Versículo 38, mis justos vivirán ¿por qué? ¿Qué dice en la pantalla? Por la fe, lo que te acabo de decir. Lo que te lo dije sin haber leído el versículo. Mis justos vivirán por la fe. O sea, lo que nos hace vivir día a día es la fe. No tengo otro trabajo, tengo fe que el Señor está en control. Estoy enfermo, tengo fe que el Señor me va a sanar. Tengo pruebas de matrimonio, tengo fe que el Señor me va a ayudar. Y tengo fe que esto va a pasar. Y si pasa, gloria a Dios. Y si no pasa, más gloria a Dios todavía, porque el Señor así lo permite, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, la cual es buena, perfecta y agradable. Mis justos vivirán por fe. Pero ¿cómo vive un justo que lee la palabra cada 2 años? ¿Cómo vive un justo que lee la palabra una vez a la década? Cuando va por una misa porque se murió alguien y leen el salmo de los no sé qué y lo leen así. Amén. Ni entendieron qué dijeron.
En verdad, disculpame, pero es en serio esto. Y mucha gente que porque piensa que escuchó el piensa que ya está. No, 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 no. No funciona de esa manera, mis hermanos. Necesitamos ser personas activas en la fe. Ya ni sé por dónde quedé. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Escúchame esto que te tenga la unción que tenga en su vida 10 galones de aceite de unción. Nadie es indispensable para Dios. Dios ya tenía decidido quitar a Elí y estaba levantando un muchachito. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor. ¿Ayudando a quién? A Elí. Elí estaba entrenando a Samuel. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco común. ¿Por qué, pastor? Si hay un sacerdote como Elí, ¿por qué entonces en ese tiempo los mensajes eran tan escasos? ¿Por qué Dios no estaba hablando? ¿Por qué no habían visiones? ¿Por qué no había mensajes de Dios? ¿Qué pasa aquí? Claro, porque Elí estaba alejado. Elí era un religioso, muy religioso, pero estaba alejado de la presencia de Dios. Ahí no había nadie que adorara a Dios. Evidentemente, cuando nos alejamos de Dios, dejamos de tener visiones, dejamos de tener sueños, dejamos de tener comunicación, dejamos de tener revelación con el Señor. Para poder leer la palabra de una manera efectiva, tenemos que tener revelación por parte del Espíritu Santo. Eso es lo que la gente no quiere entender. La gente quiere analizar, y son muchos los hermanos que caen en este error. Queremos analizar la palabra con nuestras fuerzas. Queremos leer la palabra y analizarla con nuestras propias fuerzas. ¿En serio? ¿Qué pensáis que estáis leyendo? ¿Una novela? ¿Qué pensáis que estáis leyendo? ¿Una revista de jovencitas o una revista de no sé de qué? ¿De cocina? 4 pasos para hacer una macarronada o un pasticho. No, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios. Necesitamos sí o sí al que escribió la Biblia, el Espíritu Santo metió aquí en el pecho para que te explique la palabra, para que te dé el discernimiento, para que te dé el entendimiento, para que te dé revelación. Necesitáis tener esa revelación para poder entender la palabra de una manera efectiva. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. En esos días los mensajes eran muy escasos y la visión era muy poco común. Hay personas que no creen en esto. Yo le quiero hablar a mis hermanos que los amo con todo mi ser. Hermanos, que yo sé que hay muchos que hoy no creen
que Dios nos puede hablar en sueños, que Dios nos puede hablar en visiones, que Dios puede hablar de forma audible, que Dios dirige a su pueblo, que Dios te da revelación, que Dios te habla, que Dios... Hay muchísima gente que no cree esto hoy en día. Yo te voy a hacer una pregunta antes de leerte la siguiente palabra. Si yo sirvo a un Dios que es sobrenatural, ¿cómo entonces se va a mostrar de forma natural? Si yo sirvo a un Dios que es espiritual, porque dice la palabra que Dios es espíritu, entonces, ¿cómo se manifiesta Dios conmigo si no es de forma espiritual? Dice la palabra que el mundo que vemos es copia del mundo espiritual. Hay un mundo espiritual. Hay un mundo sobrenatural. ¿Lo queréis reconocer o no lo queréis reconocer? Dios nos puede hablar por medio de visiones. Dios nos puede hablar por medio de sueños y nos habla. Dios nos puede hablar con su voz audible. Evidentemente, Dios nos puede hablar por la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Cada vez que abrís la Biblia, estáis leyendo la boca de Dios, estáis leyendo lo que Dios quiere decirte. Y te lo voy a demostrar con la palabra. Te lo voy a demostrar con la palabra. Esto es fundamental que lo creas. Esto es fundamental que lo creas porque tenemos que buscar al Señor con esa hambre de que nos hable, con esa hambre del que nos dirija. ¿Tú has escuchado alguna vez el Salmo 23 cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Qué significa que el Señor sea tu pastor? Cuando una oveja escucha la voz del pastor, ¿qué hace? Se frena, se devuelve, escucha la voz y cumple lo que el Señor. Pero tengo que escuchar la voz del pastor. Y dice David, si yo escucho la voz del pastor, nada me va a faltar. Hay una relación. El pastor solamente tiene que silbar para que las ovejas hagan caso. El pastor cuida a las ovejas. El pastor lleva a las ovejas. El pastor le da comida a las ovejas. Y hablo del buen pastor, Jesucristo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, que lo vamos a pasar, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Ese tú estarás conmigo es el que está conmigo, que me está hablando, que me está dirigiendo en el valle de sombra. Entonces, ¿cómo pensamos que Dios no nos puede hablar? ¿Cómo pensamos que que Dios es un Dios tan frío que no nos puede hablar, que no nos puede mostrar por un sueño, por una visión? ¿Cómo es esto? Yo no lo entiendo y te lo voy a mostrar bíblicamente para que no penséis que es una doctrina mía. Joel 2:28 dice, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Pastor, que los profetas, no, sus hijos y sus hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. La palabra me está revelando, no lo digo yo, la palabra me está revelando que en los últimos días el Señor va a derramar su Espíritu Santo, lo que está pasando hoy en día, sobre hombres y mujeres por igual. Y al derramar su Espíritu Santo, quien dijo Jesús, no lo digo yo, Jesús dijo que nos va a guiar a toda verdad, que nos va a enseñar todo lo que sabemos, que nos va a discernir todo, que nos va a dar el fruto del Espíritu, que nos va a dar todo. Entonces, ¿cómo no lo va a dar si no nos habla? ¿Cómo enseña un maestro sin hablarnos? ¿Cómo me guía un guía si no me dice por dónde me voy a meter? ¿Cómo me muestra algo que esté mal, algo si no me está hablando? No, hermano, no. La intimidad con el Señor te va a hacer que sí o sí entendáis al Espíritu Santo que está dentro de ti. Ponerlo en práctica nada más. Y la palabra me está respaldando. Dice, sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán sueños, visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Pero ¿cuándo va a pasar esto, pastor? Simplemente porque acepté a Cristo va a pasar esto. Ya va. Dice, después, Virginia, poneme el versículo 28. Después de hacer todas esas cosas. Pero ¿qué son todas esas cosas? Tendríamos que irnos al capítulo 2 de Joel un poquitico más arriba. Vamos a leerlo. No está en las pantallas, te lo voy a leer yo rapidito. Versículo 12 dice, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense. ¿Te acordás que te dije, no me voy a alegrar con el que se aleje? Pero si estáis lejos, si te alejaste, ahora el Señor, ¿qué está diciendo? Acérquense. ¿Con qué? Con ayuno, llanto y luto.
ayuno, llanto y luto. Humildad, ayunar, doblegar la carne delante del Señor. Dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino que desgárrense el corazón. En aquel tiempo, cuando había un dolor profundo, la gente se rompía las túnicas, ¡ah! Y gritaba y se llenaba la cabeza de arena. Muchos hacían eso por payasada, como hoy en día. Mucha gente llora en las iglesias, que tira al suelo. No digo que todos, pero muchos lo hacen por payasada. Más bien desgárrense el corazón, dice la palabra. Abrí el corazón en dos pedazos y llenate de amor, de fe. Eso es lo que está pidiendo el Señor. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso, oíme lo que estoy diciendo, está deseoso de desistir y no de castigar. El Señor no quiere castigarte, Él está deseoso de desistir. Con Elí, él estaba, yo pienso que deseoso de que esa gente cambiara, pero no cambiaron. Él está deseoso de desistir y de no de castigar. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envíe una bendición en vez de una maldición. Quizás, si hacemos esto, si nos volvemos al Señor de corazón, si dejamos de ser tan habladores de la boca para afuera y abrimos el corazón en dos pedazos realmente para que Dios entre allí y nos acercamos al Señor en humildad, con luto, con llanto, con ayuno, como dice la palabra, y nos acercamos al Señor de verdad, de corazón. Quizás, dice la palabra, y estoy seguro que Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Quizás Dios desista del castigo. ¿Quién sabe? Quizás les suspenda el castigo y les envía una bendición en vez de una maldición. Hermanos, está en tus manos. Una bendición está en tus manos. Depende de que realmente abráis tu corazón, que te acerques al Señor en humillación, en luto, en ayuno, en oración, en intimidad con Él. Y quizás ese castigo desista Dios y te envía una gran bendición. Sigue la palabra y con esto termino este versículo. Quizás puedan ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes. Como lo hacían antes. Mis hermanos, no olvidemos nunca esta parte de la palabra que te quiero leer y quiero que sean conmigo. Ven, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir terminando. Dice, y vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, la tierra y el cielo huyeron de su presencia, pero no encontraron ningún lugar para esconderse. No hay lugar para esconderte de Dios. Vi a los muertos, versículo 12, vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. Hay un versículo que lo leí el domingo, no recuerdo ahorita la cita, donde está en Lucas, creo que es Lucas. Bueno, no recuerdo el versículo, no pasa nada. Pero el Señor les decía, no se alegren porque los discípulos llegaron, Señor, hasta los demonios nos hacen caso. Y decía, qué bueno, yo vi caer al diablo desde el cielo, dijo Jesús. Pero no se alegren por eso, alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, no te alegréis tanto porque te sabéis las canciones, ni porque te sabéis la Biblia, ni porque sacáis demonios, ni porque predicáis muy bonito. Alegrate porque tenéis el nombre en el libro de la vida. Porque aquí, cuando lleguemos a estos puntos, vas a querer que esté el nombre en el libro de la vida. Sigo. Entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. El mar entregó a sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Y todo el que no tenía su nombre, voy a repetir esta parte, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántas veces hemos hablado del libro de la vida? En el libro de la vida solamente entramos
de una sola manera, aceptando a Cristo como como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso se puede creer solamente de una sola forma que sea genuina, por fe. No porque yo lo digo de la boca para afuera, porque dice la palabra que con el corazón creo y después lo confieso con la boca. Hay muchísima gente que lo confiesa con la boca, pero no lo cree en su corazón. Y para creerlo en tu corazón tenés que tener fe. Y la fe entra, otra vez te lo digo, por oír la palabra. Es una cadena. Es una cadena. Alegrate porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. No porque vos penséis que soy muy bueno o muy buena y pensáis que estás ahí. No, no. Alégrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo sé yo, pastor, que mi nombre está escrito en el libro de la vida? Fácilmente. Muy fácilmente. Te lo revelé con Joel capítulo 2. Derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, y en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Tenéis el Espíritu Santo contigo? ¿Te está guiando? ¿Lo estás escuchando? ¿Estoy tratando de hablar con él? Ahí está la respuesta. Vamos a terminar con esto. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 9 para terminar. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. ¿Quién es Ana? Ana viene siendo la mamá de Samuel, que iba todos los años a orar en el templo donde Elí era sacerdote, donde Elí fungía como sumo sacerdote, y Ana iba cada año con su esposo Elcana a llevar ofrenda al Señor. Eran gente que amaba a Dios, pero Ana tenía un problemita. Ana no podía tener hijos. Ana era estéril. Y por eso se burlaban de ella. La otra mujer del Cana, Kenina, se burlaba de ella. Se mofaba porque ella tenía como 200 muchachos y ella no tenía ni uno. Y se burlaba de ella. Y todo el Señor era una burla con Ana. Pero Ana todos los años iba para el templo. Y oraba al Señor. Y buscaba a Dios. Y la gente se burlaba y ella seguía ahí. Ella no se alejaba. Ella realmente estaba buscando a Dios. Chicos, y la confundieron con borracha. Dice la palabra, el sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre. Se acostumbró, Elí se acostumbró. Estaba sentado en su lugar de costumbre. Se sentaba a ver la gente llegar al templo con las ovejitas. Se acostumbró. Junto a la entrada del tabernáculo, Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ana está postrada diciendo esto que te acabo de leer ahí en el templo, llorando, buscando al Señor en humildad, buscando al Señor en humillación, buscando al Señor con luto, con llanto, con ayuno, buscando. Antes que me digan nada, no sé si Ana estaba en ayuno, lo estoy diciendo yo porque lo leí en Joel. Ana estaba buscando al Señor genuinamente. Ana estaba inclinada delante del Señor. Y Elí le dice, ¿qué te pasa, borracha? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás bebiendo? Y Ana dice, yo no estoy borracha, mi hijo. Yo lo que estoy es angustiada. Yo lo que tengo es un problema. ¿Por qué Elí le dice a Ana, qué haces aquí de borracha? Porque cada ladrón juzga por su condición. Me perdonan y me disculpan. Él, en vez de acercarse, ¿qué le pasa, hermana? ¿Por qué está llorando? Venga, vamos a orar. Tenéis que estar bebiendo. Tenéis que andar borracha. ¿Sabéis por qué dijo eso? Porque Ana empezó a orar, hablar con el Señor, hablar con el Señor. Y la gente que no conoce de la intimidad con el Señor, la gente que no tiene intimidad con Dios, le parece raro que gente hable sola y comente cosas sola y que cierre sus ojos y llore y hable sola. Eso no lo entienden. Pero Elí, discúlpame, tengo intimidad con el Señor. Estoy hablando con Él, cosas que vos no entendéis. Podéis ser muchos sumos sacerdotes, pero no entendéis lo que yo estoy hablando con el Señor. Tendría que yo pararme y explicarte la relación que yo tengo con Él.
que a pesar de que no tengo hijos, que a pesar de que sigo siendo burla para mucha gente, a pesar que sigo siendo deshonrada porque no le puedo dar un hijo a mi esposo, yo sigo clamando ahí delante del Señor. Yo no me he apartado, yo no me he alejado. Por eso es que el Señor se complace en Ana, porque no se apartó, porque no se alejó. Y Ana quedó en estado. Dice la palabra que Elías a la final le dijo, bueno, que el Señor cumpla tu petición. Claro, le dio pena que el Señor cumpla tu petición. Ana se va, queda embarazada, y cuando desteta al muchachito, va y le llega a Elí. Borracha. Eso lo estoy diciendo soy yo, no lo dijo Ana. La borracha, ¿te acordás de la borracha? Era yo. Aquí está, ve, te traigo un muchachito, ve. Al que pedí en intimidad, al que pedí en intercesión, al que me metí a clamar con ayuno, llanto y luto, ese, ve, aquí está, ve, Dios me lo concedió. Dios mío, sí, Dios es bueno, sí, Dios es bueno cuando le buscamos en intimidad. Pero a Elí le acababan de dar le iban a dar ese mensajito de parte del Señor. Fíjate cómo actúa Dios. A Ana le está dando una bendición grandísima, pero a Elí le viene un profeta que le viene a decir que lo va a sacar del cargo. ¿Te estás dando cuenta? La diferencia que hay. ¿Quién está más cerca de Dios? ¿Ana o Elí? ¿Quién está más cerca del Señor? La que llamaban la borracha, tirando el suelo, la que se burlaban, la que todo el mundo decía cosas horribles de ella porque no podía tener muchachitos. En aquel entonces no tener hijos era una cosa de deshonra para las mujeres. ¿Será que esa mujer que estaba tirando el suelo con llanto, con luto, llorando amargamente, como dice la palabra, estaba más cerca que el mismo sumo sacerdote? ¿Será que es así? Así era. Así era. Ana, el Señor le da un bebé. Samuel. Y Ana se lo entrega al tabernáculo. Ana se lo entrega a Elí. Ana se lo entrega a Dios. Porque ella se está desprendiendo. Escúchame esto que te estoy diciendo. Ella se está desprendiendo de lo que más ama para entregárselo a Dios, que es su hijo. En cambio, Elí, muchos sumos sacerdotes, todo lo que le da la gana, no se desprendió de sus hijos para entregarse al Señor. Y aquello terminó con la muerte de sus dos hijos y de él también. En cambio, Ana terminó la cosa muy diferente. Ana terminó teniendo después 5 muchachitos más. Y a su nombre sea toda la gloria. Pero cuando Dios hace algo, lo hace grandote. No podías tener hijos, ahora vas a tenerlos por gandola. No podías tener muchachitos, ahora te voy a abrir el vientre. Porque ese es mi Dios. El que se alegra con el que lo busca. El que se alegra con el que realmente tiene con él un trato especial. Porque dice la palabra que el que honra a Dios, Dios lo honra. Ana buscó a Dios, honró a Dios y Dios la honró. ¿Cuándo lo honró? Cuando le entregó el muchachito, lo que más amaba, lo que más deseaba, ella tener un hijo. Eso que tanto deseamos, que tanto amamos, se lo entregó a Dios. Porque para ella era más importante que Dios, que su propio bienestar. Y cuando Dios vio aquel acto de honrarlo a él, Dios la honró con 5 hijos más. Elí no honró a Dios. Menospreció a Dios y Dios lo menospreció también a él. Ana dice esto en 1 Samuel capítulo 2 versículo 10, dice esto Ana: los que pelean contra el Señor serán destrozados. Él retumba contra ellos desde el cielo. Ana está aquí profetizando. Derramaré mi espíritu sobre hombres y mujeres por igual, sirvientes, hombres y mujeres por igual. Sus hijos profetizarán, sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones. Él retumba contra ellos desde el cielo. El Señor juzga toda la tierra. Él da poder a su rey, aumenta la fuerza de su ungido. 1 Samuel capítulo 2 versículo 18 dice: pero Samuel, aunque era solo un niño, servía al Señor. Vestía una túnica de lino como la del sacerdote. Samuel no era sacerdote todavía, pero desde niño ya lo vestían como sacerdote. Samuel era un niño, pero desde niño lo hacían servir al Señor.
Samuel era un niño, pero desde niño le enseñaron la importancia de obedecer al Señor. Ya su madre lo vestían como sacerdote porque estaba profetizando sobre él lo que él iba a hacer. Y a ti, papá y mamá, que me estás viendo, ¿cómo estamos llevando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? ¿Los estamos vistiendo de sacerdotes? ¿Los estamos llevando al templo para que sirvan? ¿O estamos comulgando con todas las cosas locas que están haciendo? Con todos los bailes y los perreos que están haciendo? Con toda la música esa impropia, soez que están escuchando. Apoyándolo con las vestiduras que usan provocativas. O realmente los estamos vistiendo, como dice la palabra, de sacerdote. Los estamos acercando al Señor. En la iglesia hay para servir de lo que usted quiera. A sus hijos para que sirvan en lo que ellos quieran. Cámaras, música, micrófonos, alabanza, niños, en lo que ellos quieran. Pueden hacerlo. Pero necesitamos un papá que le inculca al niño desde muy temprana edad que tiene que servirle al Señor, que tiene que amar a su Dios y que lo más importante para ese niño es Dios. Y eso se le enseña al niño de dos maneras. Con la palabra, un 20%. 80% con ejemplo. 80% con lo que los niños ven en su casa. Que ellos vean que el mismo papá, la misma mamá, que el domingo levanta las manos y adora al Señor, es la misma mamá y el mismo papá que de lunes a sábado siguen adorando al Señor. Que ellos vean que el mismo mamá y la misma papá, que cuando hablan con el pastor o cuando hablan con alguien de la iglesia que no dicen ni una sola mala palabra, de lunes a sábado, sigan hablando de la misma manera como hablan con el pastor, como hablan con los hermanos de la iglesia, así estén hablando con quien sea. Habla Jehová, que tu pueblo escucha. Yo no quiero que el Señor nunca te envíe un mensaje de decirte, como le dijo Ali, he decidido terminar y no cumplir la promesa que te di. No, al contrario. Al contrario. Yo quiero que Dios te revele que tú estás cerca de Él y que por lo tanto tu nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar por esas personas que quieren hoy aceptar a Jesús en su corazón, quieren acercarse a Él de verdad, de corazón, y quieren que el Señor escriba su nombre en el libro de la vida, que realmente es el único libro que tiene que estar. En ninguna religión te hace falta ningún carnet. En ninguna iglesia te hace falta ningún carnet. Vos no tenés que tener carnet de nada. Lo único que te interesa que esté registrado es en el libro de la vida de nuestro Señor. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, mi Dios amado, por tu palabra y gracias, papá, porque nuevamente, Señor, nos usas, papá, para llevar tu palabra. Hoy doy gracias por cada persona que se ha conectado, por cada persona que se ha de conectar en diferido, por cada persona que va a recibir esta palabra. Yo sé, Señor, que ya tú tienes preparado el corazón de cada una de las personas que tú quieres que se acerquen a ti. Hoy, Señor, he cumplido con esta maravillosa labor de llevar nuevamente tu palabra, de tratar torpemente de transmitir lo que tú me transmitiste a mí, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo el trabajo que yo no puedo hacer, que es el convencer de pecado, que es el colocar en el corazón el arrepentimiento por el pecado, que es el colocar en la mente y en el corazón esas ganas de acercarse a Dios y de hacer las cosas bien delante del Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú llenando y ministrando a cada persona por medio de esta palabra para que doblen sus rodillas delante de Jesucristo, aceptándolo como su único y suficiente Salvador. Y hoy te hablo a ti, mi hermano, que estás escuchando esta palabra, mi hermana. Si quieres aceptar a Cristo, repite conmigo después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. No tengo ningún otro Dios delante de ti, Señor. Hoy, Padre, me arrepiento de todas las cosas que he hecho mal delante de ti.
Hoy yo te reconozco como ese Salvador único en mi vida. Te necesito y por fe lo creo que un día vendrás a salvarme. Hoy te pido, mi Dios amado, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que esa salvación quede plasmada en ese libro para mí, Señor, hasta el día que llegue a tu presencia y pueda disfrutar contigo de esa salvación. Bendice, Señor, a mi familia, bendíceme a mí y que siempre, siempre pueda caminar en tu presencia, que siempre, siempre pueda escuchar tu voz, que siempre, siempre pueda ser guiado por tu Espíritu Santo para siempre cumplir con perseverancia, como dice la palabra, tu palabra, para que entonces podamos ser constantes en cumplir la voluntad de Dios, porque solamente así llegaremos a la gran meta que es estar en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús decimos amén, amén y amén. Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. Nos estamos viendo, Dios mediante, el siguiente domingo. Amén a mis hermanos de TikTok, de Facebook y mis hermanos de YouTube. Dios me le bendiga. Feliz noche.